El pensamiento polarizado es una distorsión cognitiva que fue descrita por Albert Ellis y Aaron Beck, y es descrito como creencias erróneas que conducen a estados de ánimo disfuncionales, lo cual termina en miedos o tristezas irracionales, es decir, que carecen de fundamento. Lo curioso del pensamiento polarizado es que se cae en este de manera inconsciente, un error de razonamiento en el que incurrimos sin darnos cuenta. Procesamos de forma equívoca la información que nos da la realidad y esto nos termina llevando a experimentar perturbaciones emocionales. Según estudios posteriores, se determinó que este tipo de pensamiento es una simplificación extrema de la realidad. Las cosas, personas o situaciones o son negras o blancas, negativas o positivas, es decir, no existe un punto medio. Es imposible ver los matices que existen entre un extremo y otro. Lamentablemente, la persona que tiene esta condición se siente cómodo ubicando la realidad en alguno de esos extremos. La pregunta ante esto sería, ¿por qué ocurre? ¿Cómo se puede superar? Antes que nada deberíamos mencionar la característica principal de un caso de este tipo de pensamiento, y es la siguiente: la tendencia a generalizar y englobar las distintas realidades bajo una misma categoría. Es por eso que las palabras favoritas para quienes tienen este tipo de pensamiento son las siguientes: siempre, nunca, todo, nada. Lo hacen de forma automática y tienen que poner en alguna de estas casillas cualquier hecho aislado que se les presente. Lo que preocupa de esto es que esas categorías extremas son por lo general bastante negativas. En quienes piensan así, es muy recurrente escuchar frases como: todo me sale mal, siempre terminan aprovechándose de mí, o siempre salgo perdiendo. Para quienes tienen un pensamiento polarizado, es como si no existieran los matices o los puntos medios. Construyen buena parte de su identidad sobre esas clasificaciones contundentes y buscan la forma de ubicarlo todo allí. Y aunque la realidad les demuestre lo equivocados que están, se resisten a abandonar su radicalización. Es posible que muchas veces hayamos incurrido en tener un tipo de pensamiento polarizado. Sin embargo, ¿cuándo estos pensamientos se convierten en nocivos? Tal vez el pensamiento polarizado sea un indicador de que no nos estamos tomando suficientemente en serio. Quizá necesitemos un espacio y un tiempo para pensar en lo que nos sucede. Acompáñanos hoy en Vida Plena, el pensamiento polarizado. Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Plena. Quiero enviar un saludo muy especial a quienes nos ven en los distintos países de Sudamérica donde llega nuestra señal. Hoy vamos a hablar acerca del pensamiento polarizado. Tal vez es un término que muchos no conocemos, pues hoy descubriremos de qué se trata. Y para ello hemos invitado a Yesenia Boluarte, ella es psicoterapeuta de Positivamente. Muchas gracias, Yesenia, por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Yesenia, y digamos, para poder un poco entrar más a fondo en el tema, primero quisiéramos saber cuál es la definición o, digamos, qué es en sí el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado es una de las 11 distorsiones cognitivas que describe Albert Ellis. ¿Ya? Se caracteriza por un pensamiento dicotómico, ¿no? Polarizado, como bien lo dice su término, en donde se manejan los términos todo o nada. Todo me sale bien, nada me sale bien, siempre, nunca, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, todas nuestras interpretaciones son erradas, ¿no? No reflejan la realidad. Entonces, y después nuestra conducta o nuestra emoción también se basa en esa interpretación errada que hacemos de la realidad, ¿no? Ok, entonces, bajo ninguna circunstancia este tipo de pensamiento es algo positivo. Claro, no es una distorsión, no está catalogado como una distorsión cognitiva, ¿no? El nunca, el siempre, el todo, nada, se puede usar, pero siempre y cuando haya una situación que justifique su uso, ¿no? Entonces, no siempre se va a justificar el uso de un término tan absoluto, tan dicotómico, tan extremista, ¿no? Y muchos tal vez no comprenden en sí el término distorsión cognitiva, es un lenguaje un poco técnico. ¿Cómo podríamos ponerlo en palabras un poco más, digamos, simples?
Una distorsión cognitiva es un pensamiento que no nos ayuda a interpretar la realidad de una manera clara. Por ejemplo, ¿no? He ido al cine, ¿no? Y la película por algún motivo demoró en ser proyectada. Entonces, una persona con este pensamiento polarizado dirá, toda la película fue un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que ese pensamiento, qué es lo que va a hacer ese pensamiento? Va a generar que tú sientas que tu salida fue un desastre. Entonces, ¿qué emoción va a venir? Una emoción de tristeza, de cólera, de frustración, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? La distorsión es un pensamiento instaurado que genera una distorsión de la realidad, ¿no? Que genera una interpretación errada de la realidad. ¿Y qué tan peligroso puede llegar a ser esto? Bastante, ¿no? Porque no nos permite ver en el día a día que la felicidad como un constructo o la perfección no existe, ¿no? O sea, no es que todo el día todo te vaya a salir bien, ni todo te vaya a salir mal, ¿no? Llegan, por ejemplo, a la terapia gente que dice, hoy ha sido un día terrible, todo me ha salido mal. Y es muy común escuchar eso, ¿no? Sí, y cuando tú haces un análisis, ¿no?, más exhaustivo, observas pues que hay cosas que pudieron haberte salido mal, pero también hay muchas otras que obviaste porque tu atención está centrada en qué es lo que te ha salido mal. Y por ende, tu emoción no va a ser la mejor, ¿no? Y tu conducta tampoco. Vas a estar molesto, vas a estar fastidiado, vas a pelear, ¿no? Vas a estar a la defensiva. Entonces, definitivamente no es lo más adecuado, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos así con estos términos, muchos dicen, uy, pobrecitas las personas que sufren de esto, pero en realidad creo que todos en algún momento, o por no decir constantemente, tenemos ese tipo de pensamiento, ¿no? Es cierto, ¿no? Todos lo tenemos en una u otra medida porque lo hemos aprendido, ¿no? Entonces ha sido reforzado, lo hemos aprendido y lo llevamos en el día a día con normalidad, ¿no? El gran reto de cada uno es ver cuándo lo tenemos, cómo lo podemos modificar, cuánto bien nos hace, ¿no? Descartarlo sería una falacia, no se puede, está con nosotros. Pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, en un porcentaje, ¿no? O sea, cuánto del 1 al 100, cuánto tienes de pensamiento polarizado, de etiquetación, bueno, de todas las demás, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, trabajar en aquel que es más frecuente, que más problemas te genera, ¿no? Ok. Ahora, ¿hasta qué punto, si bien es cierto, es común que todos tengamos en algún momento este tipo de pensamiento, dependiendo de las experiencias que vamos viviendo, pero en qué punto ya puede volverse un trastorno o algo mucho más grave? En realidad no es un trastorno, no está catalogado como un trastorno, pero es un síntoma, ¿no? Por ejemplo, un depresivo va a tener un pensamiento polarizado, ¿no? Muchas más veces que una persona que no tenga el trastorno, ¿no? Va a tener una visión catastrófica del futuro, visión catastrófica del entorno, visión catastrófica de uno mismo. Entonces, sus frases van a ser: yo no sirvo para nada, ¿no? Mi trabajo es horrible, siempre ha sido así, siempre fallo, siempre busco los peores trabajos, ¿no? Mi pareja nunca me comprende, nunca voy a salir de esto, siempre voy a estar ¿no?, con estas emociones, ¿no? Entonces, igual en la ansiedad, ¿no?, se va a ver. Entonces, los pensamientos distorsionados o irracionales van a estar presentes en los trastornos con mucha más agudeza, ¿no?, con mucha más frecuencia. Claro. Es un síntoma más que un trastorno en sí. ¿Y a qué se puede deber que se originen ese tipo de pensamientos o la frecuencia con las que, digamos, tengamos estos pensamientos? Porque si bien es cierto que ¿a quién no le ha pasado que después de un mal día diga, ay, hoy día realmente todo me fue mal, como bien dabas el ejemplo hace un momento, ¿no? Pero ¿por qué hay personas que pueden tenerlo como algo temporal, como que sí, ya, pero normal, al día siguiente ya asumimos la realidad y que obviamente no fue realmente así?
O, por ejemplo, hay personas que todo el tiempo están con este tipo de pensamientos. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre estas personas? Bueno, las personas negativas, ¿no? Las catalogadas como personas negativas lo tienen con más frecuencia, ¿no? Pero está mucho más presente definitivamente en trastornos, ¿no? Trastornos de personalidad o enfermedades de salud mental muy fuertes, como depresión, nuevamente te digo, como ansiedad, Claro. ¿no? ¿Cómo se instauran en nuestra vida, ¿no? O sea, en todo el transcurso de nuestra vida? Nosotros cuando nacemos como una tabula rasa, según la teoría de John Locke, ¿no? O sea, nacemos en blanco. Entonces, ¿quiénes nos enseñan a pensar así? Nuestros padres, nuestros profesores, nuestro entorno, O sea, nuestros quienes tienen amigos. influencia en nosotros, Exacto. ¿no? Entonces, con el tiempo se refuerza y se instaura de una manera más bien natural, normal. O sea, si tu hijo viene y te dice, todo me salió mal, tú no le dices, pero ¿a qué te estás refiriendo cuando dices, todo te salió mal? ¿Realmente todo te salió mal? ¿No? Y nosotros mismos no hacemos ese análisis, ¿no? Entonces, como tú dices, es parte de nuestro día a día. Cuando hoy nos va mal, tenemos un pensamiento absolutista y al día siguiente pues todo mejora. Pero hay que trabajar en que, en la medida que nos demos cuenta, hablar de momentos, ¿no? En los cuales las cosas no salieron como quisimos, pero no como un todo. Claro. Algunos autores señalaban que el siempre y el nunca no existen, Ajá, claro. ¿no? Porque nosotros, el pasado ya lo pasamos, el presente lo tenemos, pero el futuro no sabemos. Yo no puedo decir siempre porque engloba el pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces es un término mal usado, ¿no? Eso es. Claro, y esto de el siempre y el nunca no, digamos, no debería existir en nuestro léxico, pero creo que es lo que más existe, ¿no? Porque la mayoría tiende digamos, a englobar todo, comportamientos, sensaciones, pensamientos, ¿no? Emociones. Y cómo poder ir modulando. Yesenia, a veces es una pregunta que uno dice, bueno, en teoría, como bien decías, es fácil, ¿no? Pero en nuestro día a día, que, o sea, realmente tratar de estar consciente cada vez que vamos a exteriorizar algún tipo de pensamiento, me imagino. Es muy fácil verlo en los demás. Ujú. Yo creo que ese podría ser el primer ejercicio Ya. que podemos hacer, ¿no? O sea, si tú vas a la calle con la vendedora, ¿no? Con la gente que está ahí alrededor tuyo, Ujú, ujú. te vas a dar cuenta que el pensamiento polarizado es el más común de las distorsiones. Entonces vas a ver gente todo, nunca, siempre, incluso a veces ni siquiera es necesaria la otra parte, ¿no? Sino, por ejemplo, si no ingreso si no ingreso a esta universidad, mi vida se habrá acabado. Por ende es dicotómico también, porque no hay otra opción, ¿no? Si no me caso con él, ¿no? Mi vida no tendrá sentido, ¿no? Entonces, dicotómico también. Entonces, si uno empieza a observarlo en los demás, a escucharlo en los demás, a identificarlo en los demás, ya estás haciendo algo. Es lo más fácil. Pero después es instaurarlo y ver, yo también lo hago, yo también pienso así. ¿Y qué hago cuando pienso así? Porque ya, puedes pensar así, está en nosotros y todo, pero ¿cómo hago para que eso no se mantenga? ¿Cómo lo rompo? Claro. ¿No? ¿Cómo rompo esa cadena? Ese es el gran reto. Sí, y bueno, muchos pueden decir también, ¿no? Claro, qué fácil es decirlo porque ¿quién realmente en su día se sienta a reflexionar, ¿no? A analizar o hacer autocríticas o de pronto quién no, mejor dicho, cada vez está más fácil que la gente ande en automático, ¿no? Entonces, En piloto. exacto, en piloto automático, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente empezar a tener esta buena costumbre, este buen hábito de tal vez antes de dormir, ¿no? Podría ser una sugerencia, empezar a hacer como una especie de análisis de todo lo que hemos vivido y realmente saber y entender que este tipo de pensamiento es completamente negativo. Lo que has dicho es sumamente importante en terapia, es el primer paso, ¿no? Muchas personas van a decirte, cuando tú les preguntas, ¿y qué pensaste? No pensé nada, ¿no? No pensé nada. Entonces, es imposible que pensemos en nada. Todo el tiempo estamos pensando, sino que se piensa de manera tan automática que ya no ubicas el pensamiento,
¿no? Entonces, es muy importante ubicar el pensamiento. Entonces, para que nosotros podamos hacer de esto como un constante, un día a día, por ejemplo, se usan los famosos diarios, ¿no? Los diarios en donde tú anotas todo lo que estás pensando cuando estás triste, cuando estás frustrado, incluso cuando estás alegre. Porque el pensamiento no va a variar, la situación va a variar, pero el pensamiento no, o sea, la interpretación no va a variar. Entonces va a haber un constante que tú vas a encontrar y vas a poder analizarte, ¿no? y ver. Claro, y algo que también mencionaste hace un momento, que ahorita se me viene a la mente, es el hecho de tal vez darle un poco más de valor y de disfrute a esos momentos que digamos que nos alegran, que nos gustan, que nos generan placer, ¿no? Por ejemplo, si en el día tal vez tuve un día caótico o bueno, un día difícil por N motivos, pero en el transcurso del día, no sé, pues me encontré con alguien, ¿no? A quien aprecio y tal vez fueron solo unos minutos, pero ya ese momento salvó de que todo el día sea algo negativo, ¿no? Entonces, esa conciencia también tiene que estar presente en los aspectos en los aspectos positivos, ¿no? Y también los negativos, entender que estas situaciones son temporales. No hay nada que dure todo el día, las 24 horas del día. O sea, no sé, llegué tarde, me llamaron la atención, ¿no? Pero de pronto vi a mi hijo, vi a una amiga, ¿no? Me reí un rato. ¿No? Siempre va a haber situaciones de felicidad, ¿no? Y de tristeza, todo el tiempo. O sea, ¿no? Va a haber un mix en nuestro día a día. El punto es cómo yo interpreto eso, ¿no? Cómo yo aprendo a ver qué me pasó en el día realmente. Porque nos forman para ser más bien absolutistas. Fui muy feliz hoy día o fui muy desdichado hoy día. No, eso no existe. Así es, Yesenia. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa, ¿sí? Ya retornamos, amigos, para seguir hablando acerca del pensamiento polarizado. Estamos entrando ya a ese segundo bloque de Vida Plena hablando sobre el pensamiento polarizado. Pero antes de continuar tocando aristas de este tema tan interesante, quiero recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Vida Plena, también tenemos nuestra cuenta en Instagram, estamos como Vida Plena Nuevo Tiempo y también nos encuentran en YouTube. El enlace lo tienen en sus pantallas. Muy bien, Yesenia. Continuando con este tema, veíamos en el bloque anterior de qué se trata el pensamiento polarizado, cómo es que muchas veces queremos o blanco o negro, ¿no? Y empezamos digamos, a tener esta visión de absolutista, como bien mencionabas. Pero también ahora quisiera que hablemos un poco acerca de cuánto influye, ¿no? Este tipo de pensamiento en el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Cuando trasladamos o exteriorizamos esos pensamientos, digamos, polarizados hacia otros, por ejemplo, de padres a hijos, ¿no? Si yo como padre o como madre tiendo a ser muy polarizada en mis pensamientos, todo lo haces mal, nada, nunca me obedeces, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño puede o cómo puede influenciar negativamente en los demás, ¿no? Es cierto, ¿no? Nosotros somos seres enteramente sociales, ¿no? Entonces todo el tiempo nos estamos relacionando y tiene repercusión en cada área de nuestra vida. En el área familiar, ¿no? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos eso y se va instaurando en ellos como algo normal, ¿no? Nunca hago nada bien, ¿no? Y viceversa, mi papá nunca está. Claro, empiezan ya ellos a repetir eso. Cuando le pregunto, nunca está, o sea, nunca lo es, nunca es ¿no? Una palabra muy absoluta. Entonces ya se va trabajando en ellos, ¿no? Y con los amigos lo mismo, ¿no? O sea, me hizo algo que no me gustó, no me pareció, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo anulo, no lo vuelvo a llamar, es una mala persona, ¿no? O por el contrario, es mi mejor amiga, es buena, siempre es buena conmigo y hace algo de quererla con todo el alma, paso a, ¿no? Ya no. Entonces, absolutista, ¿no? En el trabajo lo mismo, ¿no? Este es el trabajo soñado. Algo no funciona, no, ya no quiero, me voy. Y empiezas a cambiar de trabajo. Entonces, la repercusión se da en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas sociales de nuestra vida.
Ahora, tener ese tipo de pensamiento también nos lleva a etiquetar bastante, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Bueno, malo, ¿no? Etiquetarlo desde una perspectiva de un análisis dicotómico, ¿no? Claro. O sea, lo que yo creo que debe ser, ¿no? Y lo que yo creo que no debe ser. Todo el tiempo, ¿no? Ahora, dentro de esto, podríamos decir que también eso nos lleva a ser un poco limitados en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestra forma de razonar, de, digamos, ver la situación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a librarnos de este tipo de pensamientos limitados? Es básico para cada persona ver, ¿no? Cómo es que nos enseñaron a pensar, hacer una historia del pensamiento desde nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos que se lo instauraron a nuestros padres, nuestros padres que nos lo instauraron a nosotros y nosotros que lo vamos a instaurar a nuestros hijos. Cortar esa cadena es lo más saludable. Y si no cortarla totalmente, hacerles ver que no hay un concepto absolutista o una interpretación, ¿no? total de las situaciones. En terapia cognitivo-conductual se trabaja mucho en el ABC, Ya. ¿no? El A, por ejemplo, es la situación, ¿no? No sé, di mal un examen. El B es el pensamiento. Soy la peor estudiante, ¿no? Porque di mal ese examen. Nunca voy a salir adelante. Y el C es la emoción, tristeza. Si yo pienso que soy una mala estudiante, que nunca voy a salir adelante, que soy, ¿no? totalmente inútil, tristeza, frustración, cólera, rabia, lo que sigue es la conducta. Me voy a sentir mal, me voy a encerrar. Entonces, ese ABC, situación, pensamiento, conducta, emoción, es básico en nuestra vida, porque nos permite ver cómo pensamos frente a diversas situaciones, hacer un análisis real. Y si sentimos que no lo podemos hacer solos, es necesario buscar un especialista que nos ayude, ¿no? a entender cómo es que pensamos, porque no solo es ubicarlo, después es reaprender otras formas más adaptativas, ¿no? O qué hacer si pienso así, cómo autoinstruirme para pensar de manera diferente, Claro. para poder, sobre todo, sentir y hacer cosas de una forma más adaptativa, ¿no? No de una forma tan irracional, porque pensar que porque diste mal un examen que tu vida se ha acabado, que no eres una buena alumna o que nunca lo vas a hacer, no es real, es una distorsión. ¿No? Para nosotros, los terapeutas cognitivo-conductuales, la realidad no existe. Es la interpretación que le damos a la realidad. Ok. Pero a partir de qué interpretamos, de los pensamientos que ya están instaurados en nosotros. Claro, entonces por eso es que cada uno ve de manera distinta, desde su propia experiencia, ¿no? Desde su propia... Desde sus propios pensamientos polarizados. Exacto, ¿no? Mira, esto realmente es un tema muy profundo. ¿Y qué otros signos, Yesenia, van acompañando al pensamiento polarizado? Más que signos es las emociones negativas, ¿no? que se dan, porque un pensamiento polarizado tiene más una inclinación hacia lo negativo, Sí, hacia la claro que sí. catastrofización. O sea, no es que vamos a decir, por esto que me salió todo va a estar lindo, todo va a ser perfecto. No, al contrario, ¿no? Es una visión más llevada o inclinada a porque esto me salió mal, todo va a estar mal, ¿no? Porque esto no fue como lo que yo esperaba, yo soy un fracaso, ¿no? Entonces, la consecuencia, ese pensamiento es en principio estas emociones desadaptativas y en casos más extremos, pues la depresión, ¿no? La ansiedad, un trastorno de personalidad, ¿no? Que ya se unen, hacen como un matrimonio y se refuerzan y se mantienen con el tiempo. Claro. ¿Y tú qué opinas, Yesenia, acerca de cómo es que la sociedad ahora se está enfocando mucho en lo positivo, ¿no? Lo que, digamos, antes era tal vez no tan, digamos, no estaba tan a la mano por el tema de que la tecnología ayudó a eso, ¿no? A que tengamos información más a mano, más en el día a día. Entonces,
se ve mucho que ahora los eslogans siempre, ¿no? Te va a salir bien, todo va a estar bien, siempre tienes un aspecto, digamos, positivo. O sea, utilizan bastante en modo positivo este pensamiento polarizado. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿es válido hasta cierto punto? Todo extremo, ¿no? Tiene conflictos a la larga. El pensamiento positivo se basa, sí, en ver las cosas positivas que te han pasado. La disciplina positiva te dice, pero tampoco te dice que olvides lo malo. Ah, ok. ¿No? Ese sería, digamos, el punto de quiebre. Exacto, ¿no? Ujú. Es como, tu hijo es muy bueno en muchas cosas, pero también hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Entonces, el pensamiento positivo no es que anule lo malo, sino que te hace ver de una manera más racional que hay cosas malas y hay cosas buenas, ¿no? Entonces, hay que mantener estas cosas buenas y trabajar en mejorar las cosas que no son tan buenas, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros que digamos, lidiamos con muchas situaciones en el día a día, que hay personas que pueden tener mucha más carga, digamos, emocional por las diversas situaciones que tienen que manejar. Entonces, cuando no lo vuelven consciente, este tema de cuando están teniendo un pensamiento polarizado, ¿en qué puede devenir? Puede devenir en un trastorno, ahí sí, ¿verdad? Es que son varios, ¿no? O sea, son 11 las creencias A irracionales. ver, si nos podrías comentar tal vez un poquito más de los otros aspectos para poder tener una idea más clara. Albert Ellis habló de 11 creencias irracionales. Está por un lado el pensamiento polarizado, ¿no? Que es los extremos, ¿no? Claro. El todo o el nada. Están los deberías, tú debes hacer esto, tú, ¿no? Claro. Como una imposición externa, ¿no? Están las etiquetas, ¿no? Tú eres una persona que no sabe, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres inteligente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me pusieron la etiqueta de inteligente? Cuando no hago algo inteligente, ¿cómo me voy a sentir? Claro, como que ya todo se fue, ¿no? Al piso. Exacto. Entonces, se tiene, no, este niño es hiperactivo, ¿no? Y usan términos psicológicos con una facilidad, porque la hiperactividad tiene un trasfondo muy peligroso y profundo, ¿no? O la depresión, ¿no? Es depresivo, ¿no? Estoy en depresión, ¿no? Sí. ¿No? Después está la generalización, ¿no? A partir de que algo me sale mal, todo está mal. Y todo está ligado lo que vas mencionando, ¿no? Exacto, o sea, nada es, ¿no? Nada es único, sino se refuerza, ¿no? Está la lectura del pensamiento, el saber, el pensar que sabes qué es lo que está pensando la otra persona. Y a partir de eso me siento mal, sufro, ¿no? Porque bueno, estoy caminando y de pronto se ríen, y yo, se están riendo de mí. ¿A quién no le ha pasado? Claro. ¿No? Pero ahí viene la autoinstrucción. ¿Qué pruebas tienes de que se están riendo de ti, no? ¿No? O ella piensa que yo soy así, o ella piensa que yo soy así, o él piensa que soy esto, ¿no? O él estaba pensando esto y por eso hizo esto, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí la lectura del adivino, ¿no? La catastrofización, ¿no? A partir de un evento catastrofizar todo, ¿no? Entonces, ves un montón de creencias irracionales que van a ser parte de un trastorno, ¿no? Pero no es que uno por separado lleve a un trastorno, ¿no? Entonces tenemos que entender que para que haya un problema de salud mental tiene que haber muchos factores que influencien, ¿no? O sea, está el entorno, está la parte genética, está la pareja, la familia, los amigos, ¿no? Las situaciones por las que está atravesando, ¿no? Cómo enfrenta, cuál es tu capacidad de enfrentar las situaciones difíciles, ¿no? Entonces es todo como que más confuso, ¿no? Por eso cuando una persona va a terapia se hace una historia de sus creencias, cuándo se instauraron, cómo se reforzaron, cuáles son las que tienen, cuáles tienen mayor medida, en menor medida, cuáles la están afectando, ¿no? Entonces es mucho más amplio. Claro, porque bueno, como bien lo has, digamos, graficado, muchas veces
se cataloga muy superficialmente a las personas, dice así es depresivo o sí soy ansioso, qué sé yo, pero cuando ya digamos, estas etiquetas vienen a ser ya trastornos diagnosticados por un especialista, probablemente hayan sido originados por múltiples creencias irracionales, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que realmente vayamos al origen, ¿no? Vayamos al origen y si estamos en este camino, tal vez hacer un alto y decir, bueno, vamos a prevenir caer en algo mucho más grave, ¿no? Y si lo vemos en alguien que conocemos de pronto, ¿cómo podríamos intervenir? Porque algunos dicen, no, que yo no soy así, ¿no? Digamos, La se cierran. intervención temprana es básica, ¿no? Antes de la intervención en otros, yo sí haría un hincapié en el hecho de que la prevención es sumamente importante. Si yo hago un análisis y veo, ¿no?, que en mi familia hay un historial, ¿no?, de temas de depresión, o sea, tengo que estar muy alerta a situaciones en las cuales yo o mi entorno tenga estas creencias que refuercen, ¿no?, el cuadro por el que estoy pasando. Entonces, van a terapia ya cuando están totalmente, ¿no?, dentro de la enfermedad de la salud mental, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo, pero es más largo, es más arduo, ¿no? Lo importante es la prevención, o sea, ya yo siento esto, pienso eso, mejor voy donde un especialista que me pueda decir, que me pueda ayudar, que pueda ver hacia dónde ir, no ir ya al final. Tan igual como en una enfermedad física, ¿no? O sea, Claro, aparecen los primeros, digamos, síntomas y buscar la ayuda. ahora, si yo veo que alguien de mi entorno está teniendo este tipo de pensamientos irracionales, ¿no?, de distorsiones cognitivas, lo primero es entablar una comunicación muy asertiva, en donde empezar a hablar de uno mismo o sea, es como que más fácil para llegar hacia la otra persona, ¿no? Comentarle, mira, yo también pienso así, yo también, ¿no? Y ahí recién llegar y decirle con mucha sutileza, ¿no? Tal vez tú también, ¿no?, estés pasando por esto, y hacerlo varias veces, ¿no? La frecuencia, la temporalidad, ¿no?, va a ayudar mucho a que la otra persona pueda entender. De pronto la primera vez te va a decir, no te metas, yo no tengo. Pero si sigues intentando, o sea, es probable que esta persona se dé cuenta. Pero más que desde una perspectiva juzgadora. Exacto. ¿No? Desde una perspectiva de empatía, de comprensión, ¿no? O sea, te entiendo, yo también tengo estos pensamientos, pero de pronto ya nos están haciendo daño, ¿no? Ya están generando conflictos, ¿no? Claro, Yesenia. Y bueno, también vemos mucho esto digamos, del pensamiento polarizado. Lo vemos mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Se ven en las noticias, digamos, en todos lados que algunas personas le dan mucho esta visión absolutista digamos, a la relación que tienen, ¿no? Sin esa persona yo no puedo vivir, si esa persona me deja, yo no soy nada. Entonces, desde tu punto de vista de especialista, ¿cómo podrías ayudar o cómo se podría ayudar a personas o cómo las mismas personas que están viendo esta realidad podrían empezar un cambio? En terapia de pareja se ve bastante de pensamientos irracionales, ¿no?, de distorsiones cognitivas. Y lo interesante es que son dos historias diferentes, ¿no? Entonces, cada uno viene con su historia y pretende que el otro, ¿no?, haga lo que uno cree que debe hacer, lo que cree que está bien hacer. Entonces, se generan muchos choques, ¿no? Se generan muchos conflictos. Entonces, el análisis personal es básico, ¿no? ¿Realmente lo que estoy pensando es cierto? ¿Realmente tengo pruebas suficientes de que esto es real? ¿No? ¿Estoy siendo absolutista? ¿No? ¿Realmente todo lo que esta persona me ha hecho es malo? Sirven las listas amorosas, ¿no?, donde tú puedes escribir, ¿no? Hay diversas técnicas para enfrentar estas situaciones, pero nuevamente digo, ¿no?, si está asociado a un trastorno, ¿no?, como una depresión, ya puede venir en cosas más fuertes. Ok, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que irnos a una nueva pausa. Ya retornamos para seguir hablando acerca del pensamiento polarizado.
estamos entrando ya a este último bloque del programa, hablando sobre el pensamiento polarizado. Yesenia, muchas personas pueden tener un poco esta duda, ¿no? Uno nace ya, digamos, con una predisposición para tener ese tipo de pensamiento. ¿Hay algún tipo de base genética? ¿No hay? ¿O es más un compendio de experiencias que nos llevan a desarrollar ese tipo de pensamiento? Hay una base genética, pero no está totalmente validada, ¿no? O sea, Ok. hay teóricos que dicen que sí, que ya nacemos con una predisposición, pero todavía está en estudio, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto, y ahí va un mensaje para todos los padres, ¿no? Todas las que tenemos hijos, eso sí lo podemos instaurar en nuestros hijos, ¿no? Con discursos diarios, Acusaciones, cotidianos, ¿no? ¿no? Nunca comes, ¿no? Siempre duermes, todo el día duermes. Yo recuerdo en algún momento a un padre le decía, pero ¿cómo alguien va a dormir todo el día? Todo el día son 24 horas, Claro. ¿no? Es imposible que alguien duerma 24 horas. Entonces, cuando somos tan absolutistas, instauramos, y no solo instauramos el pensamiento polarizado, sino las otras 11 creencias de las que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, si ya lo dije, lo puedo resarcir, puedo decir, oye, me equivoqué, ¿no? Hay días en los que no comes, pero deberíamos generalizar, ¿no? Un Claro. poco más los días que comes, ¿no? Frente a los días que no comes. Entonces, y lo mismo, ¿no? Mi hijo no está comiendo vitaminas, no está tomando lo que debe tomar, ¿no? Entonces es como, ¿realmente está pasando eso? ¿No? O es un día que no come. Claro. Y si es que no está tomando, no es siempre. Tú llévalo al pediatra y encuentra soluciones más que estar, ¿no? En ese afán de te echo en cara, ¿no? Que tú nunca comes, que tú siempre haces, que tú siempre lloras, que no vas a cambiar, que nunca vas a cambiar, que siempre va a ser igual, ¿no? Entonces todo eso que los padres decimos como eco, porque probablemente nuestros abuelos, nuestros papás nos lo repitieron, ¿no? Y crear o generar una nueva población más saludable mentalmente, con una interpretación más clara de la realidad, ¿no? Hacer hijos felices. ¿Qué significa? ¿No? Esa frase es muy cliché, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea feliz. Claro. Pero ¿qué es? ¿No? ¿Qué es que tu hijo, o sea, qué significa que tu hijo sea feliz? La respuesta radica en el hecho que pueda interpretar las situaciones de una manera más adaptativa, que pueda ver que hay cosas buenas, que hay Claro, cosas en medio de malas, todo, ¿no? Que hay muchos momentos felices que no tomamos en cuenta. En terapias hay un consejo muy bonito que se le da a las personas, que debería ser aplicado en todas las casas, en realidad, ¿no? Tener tu frasco de situaciones felices en el día, Ya. ¿no? Y tu frasco también de situaciones que no han sido tan bonitas. Entonces, como que anotar, ¿no? 5 cosas lindas que te hayan pasado en el día. Ok. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Vas entrenando a tu mente para que no solo estés centrado en lo malo, sino Mira. también en lo bueno. Entonces, cuando tú haces el análisis del frasco a los 6 meses, muchas veces ves el frasco lleno de cosas negativas, pero totalmente lleno. ¿Ya? Y las cosas positivas no es que no me pasaron, no, sí te pasaron. Trabajemos en que este frasco disminuya Claro y que que sí. ¿no? aumente. Entonces, parece un juego. Pero se vuelve más tangible, ¿no? Más medible. Y a fin de año puedes hacer como un juego, Navidad, Año Nuevo, ¿no? En vez de leer tu carta de deseos, es qué cosas lindas tengo que agradecer, ¿no? Qué cosas lindas me pasaron. Porque lo olvidamos, ¿no? Tenemos esa tendencia, hay una tendencia, enseñanza, aprendizaje a ver más lo feo que nos pasó. Queman, no se anotan todo lo feo y lo queman, ¿no? En vez de también sentirse felices por las cosas bonitas que pasaron, ¿no? Mira qué importante es esto que mencionas, ¿no? Porque a veces dejamos pasar esas cosas y es verdad, cuando dicen, a ver, ¿qué cosa buena te pasó este año?
A ver, y tal vez nos ubicamos solamente o recordamos aquellas cosas grandes, ¿no? Pero aquellos detalles que también nos hicieron felices en su momento, los dejamos pasar, O ¿no? escucha gente que dice, ya quiero que acabe este año, ¿no? Pero Ujú. ya pues, son 2 meses, 3 meses, 5 meses en los que te pueden pasar cosas increíbles, Exacto. ¿no? O sea, va a depender de ti. Pero no, ya, este año es feo, ¿no? Este año no es mi año, ¿no? Ujú. No es, o Se sea, escucha muchísimo eso. ¿Y cómo podríamos, digamos, catalogar o ver aquellas personas que dicen, no, bueno, o sea, o defienden su pensamiento polarizado o justifican cuando dicen es que realmente lo que yo digo se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe realmente entre entre nuestros pensamientos, perdón, y lo que realmente sucede en nuestra vida real? en psicología eso tiene un nombre, la profecía autocumplida. Tanto lo digo, ¿no? Que termino haciéndolo realidad. Pero no porque haya algo Algo mágico, no místico por ahí. místico, no, sino porque estoy predisponiéndome a que esa situación sea un fracaso. No sé, me toca pacientes que me digan, mañana tengo mi entrevista, pero me va a ir mal. Ya, ¿y por qué te va a ir mal? No, porque lo siento, lo presiento. ¿Qué pruebas tienes tú de que te va a ir mal? ¿No? Entonces, se trabaja mucho en cambiar ese pensamiento y decirle, hay probabilidades de que te vaya bien, pero hay muchas otras de que te vaya bien también. O sea, ¿no? La probabilidad está, ¿no? Entonces, hay que trabajar en entender que la profecía autocumplida no debe ser un constante en nuestra vida. No podemos ponerle siempre, es más, te dicen, ¿no? Yo mejor me adelanto a lo malo, entonces ya no sufro. Sí. Ya, pero sufres antes, durante y después, ¿no? O sea, si yo digo, no me va a salir bien, ya para qué lo intento, mejor no lo intentes. ¿Y cuántos errores podemos ir cometiendo en la vida por hacer caso a esas, digamos, a esos pensamientos, ¿no? Y lo que tú has dicho es real. Aquella persona que cree que eso es cierto, le da el 100% de certeza. Es así. No hay forma de hacerle ver de otra manera más que en terapia. Y en terapia, o sea, tienes que repetirlo una, dos, y a veces viene, pero te estoy repitiendo lo mismo varias veces. Sí, pero es reprogramar y luchar contra los 20, 30, 50, 60 años en los que aprendiste a pensar de esa manera, ¿no? Y hacerte ver que no es adaptativo, que no te está trayendo buenos resultados, que te está saboteando, ¿no? El autosabotaje, por ejemplo, ¿no? Es claro, ¿no? O sea, solita hago que no funcionen las cosas, ¿no? Parece mentira, pero ¿cómo es, no? Los pensamientos que tenemos realmente son poderosos, nos llevan a acciones muchas veces de manera inconsciente. Eh, ¿Tienes algún caso, Yesenia, que tal vez vaya acorde a lo que hemos estado conversando, como para que podamos tal vez graficar un poquito más este tema? Ujú. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que tienen depresión, ¿no? Y el pensamiento polarizado es muy claro, ¿no? O sea, cuando ellos vienen y les preguntas cómo les ha ido, por ejemplo, en la semana que no los has visto, ellos te dicen mal, todo me salió mal, ¿no? He estado desmotivado, ¿no? Entonces, cuando haces un análisis más exhaustivo de lo que les ha ocurrido en el día, pues, han empezado a de pronto saborear un desayuno, pero no lo ven porque están más centrados en su dolor, ¿no? Entonces los reprogramas para que vayan saliendo adelante, para que vayan viendo que hay otras cosas que pueden disfrutar, junto con la medicación en muchos casos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que también la medicación en ciertos casos es muy importante, ¿no? Porque el disfrute está asociado por ciertos neurotransmisores, sustancias, ¿no? Entonces, eso unido a la terapia, hacerle ver que hay otras cosas que sí están funcionando, que sí son adaptativas en su vida, ayuda muchísimo. O llegan pacientes que te dicen, soy un fracaso, ¿no? Y en verdad es muy fuerte pensar que Sí. uno es un fracaso, es un proyecto fracasado. Entonces, si ves en su vida, no, o sea, todos tenemos cosas que nos han salido bien, ¿no? Situaciones en las que hemos sido exitosos, situaciones en las que sí hemos fallado, pero nos hemos levantado. Entonces, hacer un análisis de eso es importante. Yo tengo una paciente, por ejemplo, en las distorsiones de la alimentación, ¿no?
es muy claro, ¿no? Te dicen, nunca voy a salir de esto, ¿no? Nunca voy a disfrutar de la comida, porque con el trastorno pues aprendes a no disfrutar, pero también es absolutista, ¿no? Es un pensamiento absolutista porque con tratamiento y con todo lo que se hace van, ¿no?, aprendiendo poco a poco a degustar de la comida, a que les guste, ¿no? También en el trastorno borderline, ¿no? Los pensamientos, hoy aman al terapeuta, mañana Claro. el terapeuta es el peor, ¿no? Ahí, por ejemplo, es mucho más claro estos pensamientos, ¿no? O sea, se notan con mucha más claridad. Hoy él es el amor de mi vida, mañana no. Entonces, también ahí se trabaja, ¿no? Se les explica, se les hace ver el ABC, se les hace ver la visión de consecuencias. Eso es muy clave en el pensamiento polarizado, porque si yo tengo una visión de consecuencias negativa, van a ser cosas negativas. En cambio, si yo te hago ver, mira, si tú piensas así, esto es lo que va a pasar, entonces la persona ya puede cambiar. O sea, es un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, la visión de consecuencias tiene que ser positiva la mayor parte de las veces, o por lo menos realista, ¿no? O sea, poner cosas, situaciones en las que sí me van a ir bien, y si no me van bien, pues adelante, yo me voy a levantar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, digamos, ya entrando un poco a la parte final de este bloque, Yesenia, podríamos decir que si en algún momento nos sentimos identificados con los casos que hemos estado conversando, o digamos, las experiencias que muchas personas han tenido, tal vez decimos, bueno, yo también creo he estado actuando de esta manera. Entonces hay esperanza, ¿no? Siempre es bueno llegar a esta conclusión de que siempre que nos demos cuenta, o sea, va a haber ese camino para poder mejorar, para poder cambiar, para poder tener otra visión de las cosas y de la vida, ¿no? Y tal vez no esperar a que ya sea un tema muy agudo para poder empezar ese camino de cambio. Quisiera ahora, Yesenia, que te dirijas a quienes nos están viendo para darles unos consejos finales sobre este tema. Uh-huh. Bueno, lo importante es que cada uno de nosotros haga un análisis de cómo pensamos, cuáles han sido las consecuencias de este pensamiento, cómo interpretamos la realidad, y sobre todo darnos cuenta que el cambio es posible. Siempre es posible cambiar, siempre es posible ser una mejor persona, pero yendo al fondo es modificar nuestras interpretaciones de la realidad. Muchas veces, cuando uno cruza la puerta para buscar terapia, ya está haciendo el 50% de la terapia. Entonces, no tengan miedo de buscar ayuda. El camino para tener una vida más plena es buscar tener unas interpretaciones más saludables, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Yesenia. Realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, amigos, hemos llegado a la siguiente parte del programa. Estoy segura que la están esperando. Tesoros de vida. Mucha gente en nuestros días tiene un pensamiento polarizado como si fuese una condición de vida. Es decir, muchas veces extremizan puntos de vista o se colocan en ángulos radicales de pensamiento que en muchas ocasiones pueden generar problemas de tipo social, de comunicación, de socialización. Y esto dificulta inclusive sus relaciones familiares. Ahora, ¿debemos ser personas con pensamientos polarizados o radicalizados? ¿O sería mejor y más saludable encontrar puntos de equilibrio? En nuestro mundo hay muchas personas que toman posturas extremas para defender ideas, defender filosofías, defender posturas políticas, religiosas o espirituales. Y en algunos rincones del mundo inclusive resulta que hay sectores del planeta donde la gente se ensoberbece sobre otras, ¿verdad? Llega a limitar sus libertades y llega a considerar que su verdad es única y absoluta sobre las demás. Desde ese punto de vista, ¿qué tiene que decirnos Dios al respecto? Número 1, es
fundamental el amor. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que el amor es compasivo, el amor lo comprende todo, lo entiende todo. Y eso significa de que tiene que haber una capacidad de tolerancia para poder aceptar realidades distintas a las que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando uno viaja a otro lugar, a otro país, donde hay un lenguaje distinto, donde hay una cultura distinta, donde hay una gastronomía distinta o códigos sociales diferentes. Pero desde el punto de vista espiritual, Jesús nos llama a tomar una postura clara. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. En el plano espiritual, Jesús nos llama a tomar una postura. En el plano espiritual necesitamos tomar un ángulo de la vida. Y ese ángulo de la vida el Señor Jesús nos llama a ponernos de su camino, de su lado. San Juan 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino, ni hay otra forma de vivir la vida adecuadamente, sino la manera como Jesús nos la enseña. Ten cuidado, entonces, de estos pensamientos divergentes que de repente pueden polarizar tus actitudes y llevarte a extremos en donde finalmente el amor no encuentra cabida y no encuentra un lugar en tu corazón. Pero por otro lado, no te destiendas tanto al punto de llegar al relativismo, sino que considérate en un ángulo donde espiritualmente estés fuerte en Jesús y en la Biblia, su palabra. Y ya que hablo de la Biblia y su palabra, pues déjame decirte que tenemos un regalo para ti. Debajo de la pantalla va a aparecer un correo electrónico o las redes sociales también de este programa para que puedas solicitar este curso. Un curso muy hermoso, Entre Familia. 15 lecciones que te van a ayudar a entenderte mejor como persona y a entender mejor cómo llevar una familia a los pies de Jesús, buscando el amor y la realización. Que Dios te bendiga. Hemos llegado ya al final del programa. Espero que el tema que hemos tocado hoy, que es el pensamiento polarizado, realmente te haya ayudado a reflexionar en aquellos aspectos que tal vez es hora de cambiar. Recuerda también que tenemos nuestra revista Familia Feliz. Si deseas tener un ejemplar contigo en casa, lo único que tienes que hacer es escribirnos al correo que aparece en pantalla. Los espero en una siguiente edición de Vida Plena y solo aquí por TV Nuevo Tiempo.